La música en la cena de ensayo sonaba tan fuerte que apenas dejaba espacio para charlar de verdad, y eso le venía bien a todos. Florencia se movía de mesa en mesa, como si ya llevara una corona invisible. Yo esperaba en un rincón del salón, aferrando una cajita de terciopelo con las 2 manos, como si pudiera desvanecerse si la soltaba. Cuando por fin se acercó, le sonreí y le ofrecí la caja. Esto era de la bisabuela de Adrián, dije. Ha pasado de mujer en nuestra familia. Quiero que lo tengas tú. Florencia abrió la tapa y miró el anillo oro fino con una pequeña turquesa en el centro sencillo, pero cargado de historia. Me dio una sonrisa tensa, de esas que apenas mueven el rostro. Y entonces se acercó su voz, apenas un susurro. Mañana ya no serás parte de la familia. Ya quitamos tu nombre del programa. Parpadeé. Por un segundo pensé que había escuchado mal, pero ella ya se estaba dando la vuelta, agradeciendo otro regalo riendo, como si no acabara de destrozarme con un susurro. Adrián estaba al otro lado del salón tieso junto al padre de Florencia. Nuestras miradas se cruzaron solo por un instante y luego desvió la vista. Ni una palabra, ni una señal. Solo un hombre eligiendo el silencio por encima de su madre. Cerré la caja. La guardé de nuevo en mi bolso. Mis dedos temblaban mientras cerraba el broche. Alguien chocó una copa para un brindis. No escuché las palabras. Me senté de nuevo, con las manos cruzadas en el regazo mi nombre, quemando un hueco en el aire. Me quedé hasta que pasaron la bandeja de postres intacta y luego me fui sin hacer ruido. El estacionamiento estaba fresco. No me puse el abrigo. Necesitaba el aire frío para recordarme que seguía aquí, que seguía siendo alguien. Manejé a casa en silencio, pero al llegar al camino de entrada ya sabía lo que tenía que hacer. La casa estaba demasiado silenciosa cuando llegué de esa quietud que parece más un juicio que paz. Fui directo al cuarto de lavado y saqué las sábanas calientes de la secadora. Olían ligeramente a lavanda y almidón. Había pasado la tarde antes del ensayo, preparando la recámara de huéspedes por si alguien del lado de Adrián necesitaba un lugar donde quedarse. Pero Florencia lo había descartado con un gesto. Ya reservamos una suite para los invitados de verdad. Sus palabras seguían pegadas a mí como tela húmeda. Doblé las sábanas con cuidado, marcando cada pliegue, como si eso pudiera ordenar las partes de mí que se estaban deshaciendo. Crucé el pasillo hacia la recámara, que había preparado almohadas esponjadas, flores frescas junto a la ventana, una pila de toallas limpias en el banco, todo intacto, todo innecesario. Y entonces la vi la colcha doblada al pie de la cama, la colcha de Adrián. Estrellas azul oscuro, cosidas en algodón suave, con pedacitos de sus pijamas viejas y camisas gastadas cuadrado por cuadrado. Recordé quedarme despierta 3 noches seguidas, terminando el borde, para que se la llevara a su primer campamento de verano. Esa noche lloró, dijo que olía a hogar. Le dije que estaba hecha para recordarle exactamente eso. Ahora se iba a casar con alguien que no quería que esa versión de él existiera. Alguien que quería líneas limpias y nuevas historias. Sin recuerdos, sin arrugas, sin madres. Pasé la mano por las puntadas. Una de las estrellas estaba suelta. Podría haberla arreglado, pero no lo hice. Me quedé allí un buen rato, sosteniendo el pasado en mis dedos, el hilo apenas colgando. En algún lugar de mi mente, escuché el clic del calentador apagándose. Salí de la recámara y cerré la puerta detrás de mí, no con suavidad, no esta vez. Casi no voy. Podría haber enviado los gemelos por correo o mandado un mensaje a través de Adrián. Pero algo en mí necesitaba volver a ver el lugar, tal vez con ojos nuevos o simplemente con los míos bien abiertos esta vez. La iglesia ya estaba decorada. Telas blancas colgaban de las vigas del techo y filas de sillas estaban alineadas como soldados esperando órdenes. Encontré a la organizadora de bodas cerca del altar
en plena charla con una florista. Cuando me vio, sonrió por reflejo sin recordar quién era yo. Levanté la cajita. Adrián olvidó estos, los gemelos de su bisabuelo. Los tomó con cortesía, me agradeció y volvió su atención a la proyección de fotos que parpadeaba en la pared del altar. Me quedé parada mientras las imágenes pasaban una tras otra. Florencia, en una docena de vestidos blancos en boutiques de novias, riendo junto a sus hermanas girando en campos. Adrián aparecía menos siempre a su lado, siempre posando como si lo hubieran colocado allí. Y entonces vino una foto que reconocí, la graduación de Adrián de la universidad. Ese momento estaba grabado en mi memoria no por la toga, sino porque casi me desmayo del calor tras horas de pie, tomando fotos, sosteniendo flores, cargando su túnica en una bolsa por 3 camiones. En la foto original, Adrián tenía un brazo alrededor de mí, el otro sosteniendo su diploma. Recordaba su sonrisa ese día. Pero ahora la versión en la pantalla me había borrado por completo. Solo él, solo el diploma, solo la parte que encajaba en su historia. Se me secó la boca. La organizadora debió notar mi mirada, porque dijo, casi con alegría, Florencia. Quería una estética limpia, sin distracciones. Se refería a las fotos, pero sentí el filo en la palabra. Asentí una vez, me di la vuelta y caminé directo por el pasillo, que alguna vez pensé recorrer con orgullo. Cuando salí, el sol golpeó frío contra mi rostro. No me molesté en limpiar la lágrima que se deslizó. No era nueva. Para cuando llegué a casa, sabía que no podía ignorar esa etiqueta por más tiempo. Saqué el contenedor de almacenamiento, abrí la tapa y busqué la carpeta marcada García. La caja pesaba más de lo que recordaba. La arrastré desde debajo del banco y la puse en la alfombra, mis rodillas crujiendo, mientras me sentaba en el suelo como niña en hora de cuentos. La etiqueta en el lado Casos cerrados lucía desvaída como si hasta la tinta quisiera olvidar. Levanté la tapa e inhalé el olor seco del papel. Adentro estaban las carpetas de antiguos clientes, los restos de una carrera dedicada a desentrañar secretos ajenos. Pasé los dedos por ellas hasta que se detuvieron en una carpeta azul delgada marcada García. Mi estómago se apretó. No había visto ese nombre en un archivo en años. La abrí despacio, temerosa de lo que pudiera salir. Fotocopias de estados de cuenta, acuerdos de fideicomiso y memorandos internos se desplegaron en mi regazo. Había manejado este caso en la firma uno de esos arreglos silenciosos, donde el dinero se movía como sombras y nada llegaba a juicio. En ese entonces, F. García era solo otro nombre en una pila. Nunca imaginé que pertenecía a la mujer que mi hijo algún día llamaría esposa. Al leer los detalles, regresaron como invitados no deseados, empresas fantasma registradas a primos, nombres tachados en transferencias, un pago de C$4,000 a una organización sin fines de lucro que se disolvió 6 meses después, sin presentar su informe final. No era un error, era un patrón. Apilé los papeles con brusquedad, luego separé un memorando del resto. Era de un abogado que recordaba a alguien que presumía de sacar sangre de una piedra. En el margen, una nota escrita a mano. Asegúrense de que las cláusulas del acuerdo prenupcial reflejen el lenguaje del fideicomiso. El aire en la habitación se sintió más ligero. Me recosté, aferrando el borde de la carpeta. Las piezas encajaban demasiado bien para ignorarlas. La familia de Florencia no solo había rozado el problema, vivía en él. Y Adrián, ciego de amor, estaba a punto de firmar su futuro en sus manos. No dormí. No de verdad. Me quedé acostada con los ojos abiertos, viendo el techo cambiar con las horas. Al amanecer me levanté, preparé café y me senté en la mesa de la cocina con las manos cruzadas. No había rabia, ni lágrimas,
solo claridad. Abrí mi laptop y reuní los documentos, cada memorando, cada transacción, cada conexión que aún podía verificar. Resalté lo que más importaba: el momento del fideicomiso, la organización cerrada, el lenguaje del prenupcial. Luego imprimí todo, sin comentarios, sin carta de presentación, solo hechos. Metí las páginas en un sobre de manila, lo sellé y escribí una línea en el frente: Adrián. Leí antes de los votos. Me vestí con pantalones azul marino y una blusa gris, nada negro, nada festivo. Algo sencillo. No me maquillé, no me arreglé el cabello. Mi papel en el espectáculo ya estaba borrado, así que elegí la funcionalidad sobre la ilusión. Cuando llegué a la iglesia, los invitados comenzaban a llegar. No hablé con nadie. Esperé cerca de la entrada lateral hasta que vi al padre Morales salir de la sacristía. Se sorprendió al verme. «Señora Mendoza», dijo con suavidad. Le entregué el sobre. «Por favor, dele esto a Adrián, antes de que comience la ceremonia». Lo tomó con cierta duda. «Esto es necesario», dije. «Y privado». Leyó el nombre en el frente. Su ceño se frunció, pero asintió. Le agradecí y di un paso atrás. No entré. No esperé a ver las flores, el vestido, ni los asientos que no ocuparía. Me di la vuelta y bajé los escalones de la iglesia, el eco de mis tacones en la piedra sonando como un punto final. El aire afuera estaba quieto, aún no cargado con el bullicio de la celebración. Subí a mi coche, crucé las manos sobre el volante y me quedé un momento. Luego encendí el motor y me fui el sobre, ya no en mis manos, pero su peso, aún en mi pecho. Para cuando dijeron «queridos hermanos», yo ya estaba en casa. Me contaron después cómo pasó todo pedazo por pedazo, como si jalaran un mantel de debajo de una vajilla fina. Florencia entró a la capilla radiante del brazo de su padre, el borde de su vestido rozando el pasillo, como si tuviera prisa por llegar a otro lado. Todos los invitados se giraron cámaras listas, ojos empañados. Adrián estaba en el altar, con un traje gris impecable, la espalda recta, su sonrisa un poco demasiado fija. Pero el padre Morales no comenzó. En cambio, metió la mano en el bolsillo interior de su vestimenta y sacó el sobre que le había dado. Se inclinó hacia Adrián y se lo entregó con discreción. Por un segundo nadie lo notó. Luego las cejas de Adrián se tensaron mientras abría el sobre, sacando las páginas cuidadosamente sujetadas. Leyó las primeras 2 hojas. Eso fue todo lo que necesitó. Su rostro se puso cenizo. Dobló las páginas, las deslizó de nuevo en el sobre y se volvió hacia el padre Morales. «Necesito un momento», dijo con voz baja pero clara. La cabeza de Florencia giró hacia él. «¿Qué estás haciendo?», siseó todavía sonriendo a la multitud. Adrián no respondió. Bajó del altar y caminó directo por el pasillo, pasando las flores, los rostros atónitos, la cámara que seguía grabando. Los invitados comenzaron a murmurar una ola de confusión extendiéndose en todas direcciones. El padre de Florencia se quedó paralizado. Su madre alcanzó su brazo. El pianista titubeó y luego se detuvo por completo. Afuera, Adrián recorrió el patio con la mirada, luego la acera, como si esperara encontrarme allí, esperando. Pero yo ya me había ido. Ya estaba en casa descalza, con el televisor zumbando bajo de fondo, aunque no lo miraba. Me senté en la mesa, con las manos alrededor de una taza de café tibia, mirando las vetas de la madera. No necesitaba estar ahí para verlo. Sabía cómo iba a terminar. A las 4:17 p.m., mi celular se iluminó con un mensaje de Clara. Cancelaron la ceremonia. Algo pasó en el altar. «¿Estás bien?», no respondí de inmediato. Solo me quedé con el silencio. Luego me levanté y caminé hacia la ventana mientras el teléfono comenzaba a sonar. La llamada llegó 3 días después, sin mensaje previo. Solo su nombre parpadeando en la pantalla como si nada hubiera pasado. Dejé que sonara una vez. 2. Luego contesté.
Su voz era afilada, herida pero aún culpándome. Destrozaste todo, dijo, sin saludo, sin pausa. No me inmuté, no alcé la voz, no respondí. Te di lo que pediste, todo lo que necesitabas saber. El silencio al otro lado no era pesado, era hueco. No preguntó cómo lo descubrí. No lo negó, ni siquiera preguntó si estaba bien. Solo se quedó ahí, respirando con los dientes apretados, un hijo que acababa de descubrir que su pedestal nunca fue suyo para empezar. Esperé un momento, luego colgué. No había temblores en mis manos cuando tomé mi bolso y las llaves. No necesitaba tiempo para pensar. Ya lo había hecho. Manejé directo al banco donde llevaba 30 años y caminé hasta el mostrador donde aún me saludaban por mi nombre. Necesito actualizar mis registros patrimoniales, dije. Poder notarial, beneficiarios, del fideicomiso, todo. Tardó 40 minutos. La banquera no preguntó por qué. Solo imprimió los formularios, revisó mi identificación y deslizó los documentos por el escritorio. Firmé con trazos firmes. El nombre de Adrián alguna vez estuvo impreso en negritas en cada cuenta que importaba, retiro propiedades, incluso la cabaña en la sierra, que nunca se molestó en visitar. Ahora desapareció en menos de una hora. Cuando llegué a casa, saqué la copia de mi testamento y deslicé la nueva versión en la carpeta. El sobre de la boda estaba a su lado vacío ahora, pero aún entero. Lo dejé ahí como un recordatorio, no de lo que perdí, sino de lo que recuperé. Preparé una taza de café fresco, salí al porche y me senté con el aire de la tarde. Era silencioso, no solitario. El tipo de silencio que se siente ganado. A la mañana siguiente, Clara llamó a mi puerta, con 2 panes de dulce y una mirada cómplice. Nos sentamos en el porche, el sol apenas asomándose por los tejados. Clara me pasó un pan de dulce tibio y una servilleta doblada en tercios, como si fuéramos niñas otra vez en un puesto de limonada. No me di cuenta de cuánto necesitaba compañía hasta que se sentó y no dijo nada durante el primer minuto entero. Luego, suavemente, vi lo de la boda en internet. La gente lo está llamando los votos que se fueron caminando. No me reí, pero tampoco me estremecí. Solo tomé un sorbo de café y dejé que se asentara. Me miró de reojo. ¿Estás bien? Asentí, luego negué con la cabeza. No sé. Algo se abrió entonces. Tal vez fue el silencio. Tal vez el olor a pan de dulce y la luz del sol. Tal vez simplemente se me acabaron los lugares donde guardar todo. Le conté de Adrián. De criarlo sola, después de que Ernesto se fue de las noches que trabajé turnos dobles para cubrir la colegiatura, de cómo vendí mi anillo de bodas para pagar el depósito de su dormitorio. Quise darle todo, dije, y pensé que lo había hecho. Le di espacio a opciones, un nombre del que pudiera estar orgulloso. Le di silencio cuando necesitaba sentir que lo hacía todo por sí mismo. Clara no interrumpió. Solo escuchó con las manos alrededor de su taza como si fuera lo único que la mantenía anclada. Nunca pensé, continué, que al hacer todo eso me borraría por completo de su historia. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mía con la suya. Entonces, tal vez es hora de dejar de dar, dijo, al menos a quienes no miran atrás. La brisa pasó entre nosotras como un punto final. Miré el plato vacío, en mi regazo las migajas esparcidas como intenciones viejas. Luego me levanté, llevé los platos adentro y los enjuagué. La oficina de abogados olía a cuero y tinta seca. Había estado ahí antes una vez cuando Ernesto y yo redactamos un testamento conjunto y otra cuando borré su nombre para siempre. Esta vez llegué sola, con una carpeta en la mano y la determinación cosida en cada paso. Mi abogada Verónica me saludó con un asentimiento cálido pero profesional. No hizo preguntas. Me conocía lo suficiente como para leer entre silencios. Quiero modificar las asignaciones de beneficiarios, dije, mientras nos acomodábamos
en la sala de juntas. Adrián ya no debe estar incluido, asintió sin inmutarse. ¿Y los nuevos beneficiarios? Le entregué una hoja escrita. En la parte superior, Fundación Mendoza para Madres Solteras en Derecho. Debajo 3 organizaciones que había apoyado en silencio durante años, pero que nunca había nombrado oficialmente. Ahora llevarían una parte de mí hacia adelante. Repasamos línea por línea, tachando lo que ya no pertenecía, añadiendo lo que finalmente sí. Cuando el borrador final se deslizó por la mesa, lo leí 2 veces y tomé la pluma. Mi mano no tembló al firmar. Esa tarde, abrí el baúl de cedro en el pasillo, el que Adrián solía abrir a escondidas para buscar pistas de Navidad, y saqué la caja con sus juguetes de infancia. Un camión de bomberos al que le faltaba una rueda, un dinosaurio de madera, un dibujo con crayones de nuestro patio trasero, pegado al fondo de una lonchera de lata. Cerré la tapa con suavidad y manejé al albergue local sin avisar, sin ceremonias. Solo un dejar ir silencioso. El sol de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina mientras acomodaba 3 tazas disparejas en una charola. Una para Clara, una para Rosario, la vecina que siempre saludaba al pasear a su perro, y una para mí, la de cerámica ancha que Adrián hizo en tercero de primaria con el esmalte desigual, pero el asa firme. La había guardado durante años, pero hoy la saqué. Llegaron con un toque a la puerta y el olor a pan de canela. Clara traía su chamarra de siempre, aunque la brisa era apenas un susurro. Rosario trajo flores de su jardín, cempasúchiles, puro color sin disculpas. Nos acomodamos en el porche, el café caliente y la charla fluida. No hablamos de la boda, no directamente. Hablamos de jardines que no florecieron este año, de recetas que salieron mal, de vecinos que dejan los botes de basura fuera demasiado tiempo. Entonces Clara levantó su taza y dijo: por las mujeres que sobreviven, a quienes intentan borrarlas. Chocamos las tazas con suavidad. Rosario añadió, y por empezar de nuevo, sin pedir permiso. Me reí de verdad por primera vez en semanas. Se sintió raro en mi pecho, como si hubiera olvidado cómo cabía la luz ahí. Mi celular vibró en la mesa junto a nosotros. Miré la pantalla Adrián. Otra vez, sin mensaje de voz. Solo insistencia. Lo volteé sin revisar el mensaje. Luego alcancé la cafetera y serví otra ronda para todas. Esta mesa está llena, dije acomodándome en mi silla, con gente que me ve. No necesitaron decir nada. Solo tomaron sus tazas y se quedaron. Eso fue suficiente. Más tarde, después de enjuagar las tazas, y cuando el porche volvió a estar en silencio, entré a la casa. Pasé por el estante donde solía estar la foto de Adrián y yo. La había movido hace semanas. Ahora había un marco nuevo, en su lugar uno vacío. No por rencor, por espacio. Espacio para lo que venga después.